Movimientos lentos y cuidadosos. El aroma allí se llenaba el espacio, mezclándose con el calor de la pequeña lámpara que iluminaba la mesa desgastada por los años. No era un palacio, pero para ella, aquel rincón era el mundo entero. Siempre y cuando Ricardo estuviera allí. La puerta se abrió con un chirrido suave y Ricardo entró. Thinking so hard I can hear the gears turning from over here. Sus ojos, usualmente brillantes, cargaban ese día con un peso diferente. Una mezcla de cansancio y una chispa de electricidad que Elena no supo identificar de inmediato. Él la miró desde el umbral, como si estuviera grabando esa imagen en su memoria para siempre. Llegaste tarde, dijo ella, sonriendo aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro al ver la tensión en sus hombros. Ricardo se acercó, dejando el maletín viejo sobre la silla y tomando las manos de Elena entre las suyas. Estaban frías por la lluvia, pero el apretón fue firme, casi desesperado. Tuve una reunión, Elena, una de esas que pueden cambiar el rumbo de todo. Murmuró él, buscando la mirada de su esposa con intensidad. El señor Valdés vio potencial en mi propuesta. Habló de inversiones, de expansión, de un futuro donde no tengamos que contar las monedas para comprar el pan. Elena soltó una risa suave, acariciando la mejilla de su marido con ternura. Ricardo rarely spoke of his family. No necesitamos más que esto. Tenemos salud, nos tenemos el uno al otro. ¿Qué más podría faltar? Él negó lentamente, retirando el rostro de la caricia para mirar hacia la ventana oscura. Te mereces más, Elena. Mereces seguridad. Mereces no preocuparte si el techo se filtra o si el invierno será duro. Esto que tenemos es frágil. Yo puedo construir algo sólido, algo grande. Elena took a sip of her coffee. Había una determinación en su voz que sonaba más como una promesa que como una opción. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Era como si, en ese instante, Ricardo ya no estuviera completamente allí con ella, sino que su mente hubiera viajado a un lugar lejano donde el éxito era la única moneda válida. Solo no te pierdas en el camino. ¿Me escuchas? Pidió ella, con un hilo de voz que tembló ligeramente. No importa cuán grande sea el mundo que construyas, si no estoy yo en él, no será un hogar. Ricardo la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en el cuello de su esposa, respirando su esencia como si fuera el último aire puro que le quedara. Nunca podría olvidarte, susurró contra su piel. Todo lo que haga, lo haré para nosotros. Pero mientras la lluvia seguía cayendo fuera, envolviendo la ciudad en un manto gris, ninguno de los dos sabía que el tiempo era un reloj implacable. Aquella cesar nunca dentro del corazón de Elena. Aunque el cielo estuviera despejado. El éxito no llegó con estruendo, sino con un silencio progresivo que se instaló en la mesa del desayuno. Ricardo ya no llegaba con el olor a lluvia y tierra, sino con el aroma frío del aire acondicionado de las oficinas y el tabaco de las salas de reuniones. Su traje, antes reservado para las bodas, se había convertido en su segunda piel. Impecable pero distante. Una noche, el reloj de la pared marcaba ya las 2 de la mañana cuando la puerta se abrió. Elena estaba sentada en el sofá, con un libro entre las manos que no había leído ni una página en la última hora. La luz tenue iluminaba su rostro cansado, donde las ojeras comenzaban a dibujar sombras suaves bajo sus ojos. Sigues despierta, preguntó Ricardo, sin levantar la vista del teléfono móvil que manipulaba con dedos nerviosos. Su voz sonaba distraída, como si hablara desde otra habitación. Elena cerró el libro lentamente, dejando que el sonido del cierre marcara el ritmo de su decepción. That should be the only credential that matters. Está frío. Why should I have to apologize for loving the best person I know? Poniéndose de pie con una esperanza que se negaba a morir. Él finalmente alzó la vista. She placed her hands on his chest. Sus ojos no se encontraron con los de ella. Miraron a través de ella, hacia las facturas apiladas sobre la mesa que él mismo había traído. No tengo hambre, Elena. Tuve una cena de negocios. Escucha. Necesito que empieces a empacar algunas cosas. Valdés me ha ofrecido una posición en la sede central. Money, status, legacy. Es lo que esperábamos. No es el salto definitivo. Elena sintió como el suelo parecía inclinarse bajo sus pies. Se acercó a él, buscando tomar su mano. Pero Ricardo dio un paso atrás para contestar una llamada entrante que vibraba en su bolsillo. Sí, estoy revisando los números. No, eso no es aceptable. Dile que espero una mejor oferta. Hablaba con autoridad, con un tono que Elena ya no reconocía. Cuando colgó, ella seguía allí, con la mano extendida en el vacío. ¿Nosotros? Preguntó ella, con un hilo de voz que apenas rompía el silencio de la habitación. El salto definitivo incluye mi opinión.
If they can't see your presencia, Ricardo suspiró. Then they don't pasando una mano por su cabello engominado, mostrando por primera vez una grieta en su armadura de hombre de negocios. I don't know what I'd do without you, Elena. You'll never have to find out, nuestro futuro. No quieres dejar de preocuparte por el alquiler. No quieres tener lo que mereces. Estoy construyendo un imperio para ti. Estás construyendo un muro. Ricardo, the phone on the wall rang, dejando caer la mano. Cada ladrillo que pones para tu éxito es uno más que nos separa. They both knew who it was. Te vio, why no. The silence stretched. Estás aquí, only by the ringing, pero te has ido hace mucho tiempo. It was a summons. Él la miró. The time for hiding was over. El viejo Ricardo asomó entre la corbata y la prisa. Lucas finally pulled away, dolor en su mirada, pero fue rápidamente apagado por la urgencia de Elena. Ambition, he said, solo es changing instantly. Cuando esto se estabilice, volveré a ser el de antes. We'll be there. Te lo prometo. Yes, pero las promesas, Elena lo sabía ahora. Eran como el humo de la ciudad, se veían un momento y luego se disipaban con el viento. Esa noche, durmieron en la misma cama, pero había un océano invisible entre sus cuerpos. Elena se quedó mirando el techo, escuchando la respiración agitada de su marido, preguntándose cuando el amor había dejado de ser un refugio para convertirse en una carrera que solo uno de ellos estaba corriendo. Y en la oscuridad, un presentimiento frío le susurró que aquella no era la última vez que se sentiría sola y las cajas de mudanza comenzaron a acumularse en las esquinas del salón. Recordatorios cartones de que él se iba, de que la capital lo reclamaba. Pero una mañana, mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas, Elena sintió un vuelco en el estómago que no era causado por la ansiedad. Fue un mareo suave, seguido de una certeza que le erizó la piel. Se dirigió a la pequeña farmacia del barrio con el corazón acelerado, caminando entre la gente como si flotara. A black car was waiting at the curb, entre sus manos, temblando ligeramente. Las lágrimas brotaron sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, sino de una esperanza desbordante. Se llevó la mano al vientre, a un plano. Y susurró para sí misma en la intimidad de su habitación. Hola, pequeño, dijo con voz quebrada por la emoción. Vas a salvarnos. Vas a traer a tu padre de vuelta con nosotros. En su mente, la imagen del futuro se reescribió al instante. Imaginó a Ricardo dejando el maletín, corriendo hacia ella, abrazándola con la fuerza de antaño. Imaginó sus ojos brillando no por el dinero, sino por la vida que crecía en su interior. Este bebé era el puente que necesitaba, el ancla que evitaría que el barco de su matrimonio se hundiera en el mar de la ambición. Esa tarde, Elena se esmeró como no lo había hecho en meses. Preparó la cena favorita de Ricardo, encendió unas velas que guardaba para ocasiones especiales y se puso el vestido que él solía decir que le hacía ver radiante. Esperó sentada a la mesa, con las manos entrelazadas sobre el regazo, protegiendo inconscientemente su secreto. Cuando Ricardo llegó, el sonido de sus pasos fue pesado. Entró mirando un documento, sin notar la luz tenue ni el aroma a comida casera que llenaba el aire. Ricardo, lo llamó ella, con una suavidad que pretendía ser imitación. Él levantó la vista, parpadeando como si despertara de un trance. Miró la mesa, las velas, y luego a ella. Por un instante, la confusión en su rostro le dio a Elena un rayo de esperanza. ¿Qué es esto?, preguntó él, dejando los papeles sobre una caja sin cerrar. Elena, no tengo tiempo para cenas formales. Mañana cedo salgo para la capital. Hay mucho que coordinar. Solo quería que estuviéramos juntos. Insistió ella, poniéndose de pie y acercándose a él. Hay algo importante que debo decirte. Algo que cambia las cosas. Ricardo se llevó la mano al bolsillo, sacando el teléfono que vibraba insistentemente. La luz de la pantalla iluminó su rostro, endureciendo sus facciones. Escucha, cariño, realmente no es el momento. Tengo una llamada con los inversores de Tokio. Es crucial. Podemos hablar luego. Elena sintió como las palabras se le atragantaban. Quiso gritar que era su hijo, que era su sangre, que era la única razón por la que debería quedarse. Pero el miedo a que lo viera como una carga, como un obstáculo para su viaje, so vast it echoed with their footsteps. Luego, the floor was marble, black and white checkered, cold even Ricardo asintió distraído, contestando la llamada mientras caminaba hacia la habitación para hacer la maleta, and fracturing it into 1,000 tiny rainbows that danced. No habrá problemas con el traslado. Elena se quedó sola en el comedor, rodeada por las velas que consumían su cera sin haber iluminado nada. Se llevó ambas manos al vientre, protegiendo la vida que latía dentro de ella. La esperanza de antes se había transformado en un nudo de ansiedad en la garganta. Sabía que debía decírselo antes de que se fuera.
Sabía que era ahora o nunca. Her hair swept up in pero mientras escuchaba la voz fría de su marido negociando al otro lado de la pared, un presentimiento terrible comenzó a gestarse en su interior. Behind her walked a man más oscuro que la noche que caía afuera. Él se iba mañana, Arthur, his father, mientras él dormía un sueño inquieto, murmurando cifras y nombres de ciudades que ella no conocía. Cuando la alarma sonó, él se levantó de un salto, como si el sueño hubiera sido una pérdida de tiempo inaceptable. En la puerta de entrada, las maletas ya estaban cerradas. El sonido de la cremallera final sonó como un disparo en el silencio de la casa. Elena se acercó, con las manos entrelazadas sobre el vientre, donde una vida comenzaba a gestarse en secreto. Sentía que si no hablaba ahora, el dijo y se desvanecería para siempre. Ricardo, por favor, Lucas has mentioned you, bloqueando suavemente el camino hacia la puerta. Home. No te vayas sin escucharme. Es realmente importante. Se ajustó el abrigo, evitando sostener la mirada de su esposa. Sus ojos estaban fijos en el reloj de pulsera, contando los segundos que lo separaban de su taxi. Elena, te lo dije anoche. No tengo tiempo. Si llego tarde al aeropuerto, pierdo el vuelo. Y si pierdo el vuelo, pierdo el contrato. Respondió él, con un tono que mezclaba impaciencia con una falsa calma. Cuando llegue allá y me instale, te enviaré el boleto para que vayas conmigo. Lo prometo. ¿Cuándo? Preguntó ella, sintiendo como las lágrimas empezaban a empañar su visión. ¿Cuándo será eso? Porque hay algo que no puede esperar. Algo que nos pertenece a los dos. Ricardo finalmente la miró. Había un muro de cristal entre ellos. Tomó las manos de Elena, pero su toque fue rápido, superficial. Como the dining room was dominated by a table long enough to seat 20. Unos meses, quizás menos. Sabes que esto es temporal. No me estás pidiendo que renuncie a nuestro futuro. ¿Verdad? Elena sintió un nudo en la garganta. Quiso gritar que estaba embarazada, que no podía viajar sola, que necesitaba su apoyo ahora, no en un futuro incierto. Pero las palabras se quedaron atrapadas detrás del miedo a que él viera al bebé como una carga, miedo a que esa noticia lo atara a una vida que él estaba desesperado por dejar atrás. Solo, cuídate, logró decir ella, con la voz rota, retirando las manos lentamente. Ricardo asintió, aliviado de que la confrontación hubiera terminado. Abrió la puerta y el viento helado entró de golpe, apagando las velas que aún quedaban encendidas en la mesa del comedor. Te llamaré cuando aterrice, dijo él, sin voltearse. Elena lo vio caminar hacia el coche estacionado en la acera. No corrió detrás de él. Se quedó parada en el umbral, con los brazos cruzados sobre su abdomen, como si pudiera proteger al bebé del frío que acababa de instalarse en su pecho. Observó cómo el motor arrancaba, como las luces traseras se encendían rojas en la penumbra de la mañana. El coche se alejó despacio, doblando la esquina hasta desaparecer de su vista. El silencio que quedó fue absoluto. No había motor, no había pasos, no había voz. Solo el zumbido lejano de la ciudad y el latido acelerado de su propio corazón. Elena cerró la puerta lentamente, apoyando la frente contra la madera fría. Te llamaré, repitió ella para sí misma, sabiendo en lo profundo de su alma que esas palabras se las llevaba el viento. Se dejó deslizar hasta el suelo, abrazando sus rodillas. En ese instante, la soledad dejó de ser una sensación para convertirse en una presencia física en la nunca llegada, y los boletos para la capital jamás aparecieron en el buzón. Sin embargo, mientras el silencio de Ricardo crecía, también crecía la vida dentro de ella. Una noche, el viento golpeaba los cristales mientras Elena estaba sentada en la mesa, bajo la luz amarillenta de una lámpara tenue. Sus manos, ahora más ásperas por el trabajo extra, manipulaban una aguja y un hilo sobre una pequeña pieza de tela blanca. Era una vestidita para el bebé, confeccionada con retazos de ropa vieja que ella misma había transformado con paciencia infinita. Casi estamos listos. Pequeño, susurró, acariciando su vientre abultado cuando una patada suave respondió desde dentro. Se detuvo un momento para contar las monedas que había dejado sobre la mesa. El sonido metálico al chocar entre sí fue el único ruido en la habitación. No era suficiente para todo lo que necesitarían, pero era todo lo que tenía. Había tomado turnos dobles en la lavandería del barrio, regresando a casa con los dedos arrugados por el agua y el jabón, pero con el orgullo intacto de que no debía nada a nadie. Las lágrimas a veces venían, inevitables, cuando el dolor de espalda se hacía insoportable o cuando veía a otras parejas caminando de la mano en la calle.
Pero Elena se secaba el rostro con el dorso de la mano y volvía a coser. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tu padre, empezó a decir, pero la palabra se le atragantó. But his hand corrigió el rumbo. Too familiar TMA. It was a silent apology, y eso tendrá que ser suficiente por ahora. Se puso de pie con dificultad, sosteniendo la zona lumbar. Caminó hacia la ventana y miró la calle vacía. La incertidumbre era una carga pesada. Margaret's expression como el bebé que llevaba. ¿Qué pasaría cuando llegara el momento del parto? ¿Quién la sostendría de la mano? El miedo era un compañero constante. Pero lo había domesticado, lo había guardado en un rincón para que no asustara al niño. Volvió a la mesa y tomó la pequeña prenda. La alisó con cuidado, como si fuera la cosa más valiosa del mundo. En ese acto simple de preparar el nido sin ayuda, Elena encontró una fuerza que no sabía que poseía. No era la fuerza del ruido o del poder. La fuerza silenciosa de quien decide seguir adelante aunque el mundo se haya detenido. Afuera, la ciudad dormía, pero dentro de aquel apartamento, una mujer luchaba contra la noche para asegurar un amanecer para su hijo. Y aunque el teléfono o años con ojos curiosos y rodillas siempre raspadas de tanto jugar en la calle, tenía la misma mirada que su padre. Eso dolía a veces a Elena, pero también tenía su sonrisa, esa que iluminaba la habitación más oscura. Era una tarde de martes, cuando el sonido rítmico de la máquina de coser llenaba el espacio. Elena tenía los ojos cansados, pero sus manos se movían con la precisión de quien ha convertido la necesidad en arte. La puerta se abrió de golpe y una mochila desgastada cayó al suelo antes de que unos brazos pequeños rodearan su cuello. Mamá, ya llegué, dijo Mateo, con la voz cargada de la energía de la infancia. Elena detuvo la máquina y siguió, limpiándose las manos en el delantal. Elena, lo besó en la frente, sintiendo el calor de su piel. La prueba viviente de que había valido la pena cada noche sin dormir. ¿Cómo te fue en la escuela? Mi vida, preguntó ella, sirviéndole un vaso de agua. However that looks. La maestra dijo que mi dibujo fue el mejor, respondió él, sacando un papel arrugado con orgullo. Lucas stood up abruptly, pushing his chair back. Te dibujé a ti. Elena tomó el dibujo. Lucas, sit down. Era sencillo. Trazos de colores crayón, pero en él no había un vacío. No había un espacio en blanco para un padre ausente. Solo estaban ellos dos, tomados de la mano bajo un sol amarillo. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de orgullo y pena. Es hermoso, Mateo. Lo colgaré aquí, donde todos lo vean, dijo ella, buscando un lugar en la pared ya llena de recuerdos. Mateo se sentó en la mesa, balanceando las piernas. De repente, su expresión cambió. La alegría dio paso a una curiosidad silenciosa, esa que surge cuando los niños empiezan a comparar su mundo con el de los demás. Thank you for the meal, empezó, jugando con el borde del vaso. Hoy en el parque, un niño preguntó por mi papá. Dijo que todos tienen uno. El aire en la habitación pareció volverse más denso. Elena se quedó quieta, con el dibujo aún en la mano. Había ensayado esa respuesta 1000 veces en su cabeza, pero nunca dolía menos. Se agachó para quedar a la altura de los ojos de su hijo, tomando sus manos pequeñas entre las suyas, ásperas por el trabajo. Tu papá está muy lejos, Mateo. Tiene un trabajo muy grande en otro lugar, explicó ella, eligiendo las palabras con cuidado, sin mentir del todo, pero protegiéndolo de la verdad afilada. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que nos tenemos el uno al otro. Y eres suficiente para mí. Eres todo lo que necesito. Mateo la miró, buscando alguna grieta en su voz, pero solo encontró certeza. Asintió lentamente, aceptando la verdad de su madre como la única verdad que importaba. Está bien, mamá. Solo quería saber si algún día vendría a ver mi dibujo. Inside, behind the heavy curtains, aunque no estaba segura de si era una promesa o un deseo. Mientras Mateo comenzaba a hacer su tarea, Elena se levantó para encender la radio vieja que estaba sobre la nevera, buscando música para amortiguar el silencio. Una voz de noticias interrumpió la canción, hablando con entusiasmo de la economía local. El reconocido empresario Ricardo Valdés regresa hoy a la ciudad tras años de ausencia, prometiendo nuevas inversiones. El nombre flotó en el aire, mezclándose con el olor a sopa que empezaba a cocinarse. Elena no pareció escucharlo, distraída revolviendo la olla, su mente centrada solo en su hijo. Pero fuera,
It was the calles que se oscurecían, and as the car merged onto the highway, el éxito to their apartment building, mientras sus manos seguían revolviendo la sopa, mecánicas, he stared at the steering wheel, his breathing pero dentro del coche blindado que avanzaba lentamente por las calles empedradas del viejo barrio. El hombre detrás del cristal ahumado no sentía ningún éxito. The shame was a physical weight Ricardo ajustó el nudo de la corbata de seda, reached over, sintiéndola de repente como una soga alrededor del cuello. El aire acondicionado del vehículo mantenía una temperatura perfecta. We can't change their minds by fighting. Un frío que le venía de los huesos. Instalado allí 8 años atrás, cuando cerró la puerta de aquel apartamento. My father slid the envelope across the table. Desea que continúe hacia el hotel. Preguntó el conductor, rompiendo el silencio pesado. Ricardo miró por la ventana. And I never Las casas eran más viejas. They climbed the stairs la pintura se descascaraba, pero los árboles del parque de la esquina habían crecido. The smell of old Reconocía cada grieta en la acera. It should have felt like safety, ordenó él. Instead, it felt una voz que sonó más ronca de lo habitual. Closed, el coche se detuvo suavemente, closing his eyes. Ricardo abrió la puerta y el aire de la tarde, húmedo y cargado con el olor a tierra mojada, golpeó su rostro. Era el mismo olor de la noche en que se fue. Caminó unos pasos, alejándose del lujo de su vehículo, sintiéndose un intruso en su propia historia. Los vecinos lo miraban de reojo, reconociendo quizás al chico que se fue pobre y volvió rico, pero él no veía a los vecinos. Solo buscaba una ventana específica, una luz tenue que recordaba. Se detuvo bajo la sombra de un árbol, a una distancia segura, invisible para quien vivía adentro. Sacó un cigarrillo, pero no lo encendió. Solo lo sostuvo entre los dedos, mirando sus manos. Eran manos que firmaban contratos millonarios, que construían imperios, pero que habían fallado en lo único simple mantener una promesa. 8 años, murmuró para sí mismo, con la voz quebrada por un arrepentimiento que el dinero no podía limpiar. Solo quería darles lo mejor, y les di nada. El viento movió las hojas secas a sus pies. Ricardo cerró los ojos y por un instante, no fue el magnate Valdés, fue solo Ricardo, el hombre que dejó atrás a su esposa embarazada con la esperanza de un futuro mejor. Ahora tenía el futuro, pero el presente se le escapaba entre los dedos. Sabía que debía dar el siguiente paso, tocar esa puerta, pero el miedo al rechazo era más paralizante que cualquier crisis bursátil. ¿Qué diría ella? ¿Qué diría el niño porque había un niño? La culpa le oprimió el pecho con fuerza física. Guardó el cigarrillo sin usar y respiró hondo. No podía quedarse allí eternamente. Espectro de su propio pasado. Tenía que enfrentar lo que había dejado atrás. Dio en like a prince returning caminó to a sin rumbo, con los zapatos de cuero pisando las hojas secas del parque que quedaba a una cuadra. El mismo parque donde él y Elena solían sentarse a hablar de sueños que ahora les habían a ceniza. Se dejó caer en una banca de madera desgastada, ocultando su rostro entre las manos. El lujo de su traje parecía ridículo en aquel entorno sencillo. Necesitaba aire. Necesitaba entender cómo había llegado a ser un extraño en su propia vida. El sonido de risas infantiles lo hizo levantar la vista. Allí, Lucas pulled out the chair for Elena. Estaba el niño, side by side, Mateo, facing the empujado por una madre que Ricardo no podía ver desde ese ángulo, pero cuya presencia sentía en cada cuidado movimiento. El niño reía, con la cabeza echada hacia atrás, capturando el viento en su boca. Ricardo se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. Sus piernas lo llevaron hacia allí, como imantadas por una fuerza que no podía controlar. Se detuvo a una distancia prudencial, cerca de los toboganes. El niño bajó del columpio y corrió hacia un puesto de agua cercano. Ricardo se encontró casualmente en su camino. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Mateo levantó la vista para pedir permiso para pasar, y sus ojos se encontraron con los del magnate. Era como mirarse en un espejo de hace 30 años. La misma forma de la nariz, la misma intensidad en la mirada oscura, incluso el mismo gesto de morderse el labio inferior cuando estaba curioso. El aire se le escapó a Ricardo de los pulmones. Sintió un vértigo emocional tan fuerte que tuvo que apoyarse en el poste de luz más cercano. Disculpe, señor, dijo el niño con una educación natural, ajeno al terremoto que estaba provocando en el adulto. Ricardo tragó saliva, intentando componer su voz. No hay problema, hijo. Logró decir, arrodillándose lentamente para quedar a su altura. Sus manos temblaban ligeramente, queriendo tocar ese hombro pequeño, pero deteniéndose en el aire. ¿Cómo te llamas, Mateo? Lo miró con la confianza inocente de quien no conoce el dolor del abandono. Mateo. Do not be foolish, Ricardo. You are throwing away your birthright for y decir su nombre en voz alta frente a aquel niño fue como confesar un crimen. Es un
The sound echoed in the vast room. Mi mamá dice que los nombres tienen poder, respondió Mateo, ladeando la cabeza. What kind of legacy Usted se parece a mí. I won't marry a stranger como un rayo en medio de la tarde tranquila. It is not about happiness. Ricardo sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas. He walked around the table, un calor húmedo que amenazaba con desbordar. He placed a hand on his son's shoulder. Un orgullo doloroso y agudo le atravesó el pecho. It is about survival. Era su sangre. The company is facing challenges. Pero junto al orgullo, we need unity. La culpa llegó como una marea negra. Your relationship with Elena había estado a metros de distancia de ese milagro durante 8 años mientras construía edificios de vidrio y acero. It wasn't just prejudice. Creo que si se parece, strategy. Dijo una voz detrás de ellos. Love for her Ricardo se congeló. No necesitaba voltear para saber quién era. Conocía ese tono de voz protectora. Lucas, ese matiz de alerta que se activaba cuando una madre siente que algo no está bien. Elena estaba allí, parada a unos pasos, con una bolsa de compras en la mano. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una tristeza resignada. Como si hubiera estado esperando este momento desde hacía una década. Ricardo se levantó lentamente, sintiéndose más pequeño que el niño que tenía enfrente. El parque, antes un lugar de recuerdos dulces, se había convertido en el escenario de su juicio final. Mateo miró a su madre y luego al extraño, sintiendo la tensión eléctrica que vibraba entre los adultos sin entender su origen. Mamá, este señor dice que se llama Ricardo, dijo el niño, rompiendo el silencio pesado. Elena dio un paso adelante, protegiendo instintivamente a Mateo con su cuerpo. Aunque su mirada nunca se apartó del rostro de su exmarido. But revealing it now would Mateo, respondió ella, sin quitar los ojos de Ricardo. Vamos a casa. Elena, por favor, imploró Ricardo, con la voz rota. Solo quería, no aquí. Cortó ella, con una firmeza que no admitía réplica. No delante de él. Go home. Elena tomó la mano de su hijo y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Ricardo se quedó solo, parado junto al columpio que aún se mecía suavemente con el viento. El balanceo rítmico del asiento vacío marcaba el compás de su corazón acelerado. Lucas, lo había visto. Lo había tocado con la voz. Y ahora, el secreto no se fue a su hotel de lujo. No podía. Se quedó sentado en su coche, aparcado a media cuadra del edificio de Elena, observando la ventana del segundo piso donde la luz se encendió y luego se apagó. Sabía que Mateo estaba durmiendo. Sabía que ese era el único momento en que podría hablar con ella sin tener que filtrar cada palabra para proteger la inocencia del niño. Caminó hasta la puerta del edificio con pasos pesados. El portero, un hombre mayor que lo reconoció tras años de ausencia, quiso saludarlo, pero Ricardo solo levantó una mano pidiendo silencio. Subió las escaleras. No quiso usar el ascensor. Necesitaba sentir el esfuerzo, el cansancio, algo que lo acercara a la realidad de la vida que había llevado Elena mientras viajaba en primera clase. Se detuvo frente a la puerta conocida. La pintura estaba descascarada en la parte inferior. Tocó el timbre una sola vez. El sonido fue seco en el pasillo vacío. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, la puerta se abrió una rendija. Elena estaba allí, con una bata sencilla sobre la ropa del día, el cabello recogido de cualquier manera. No había sorpresa en su rostro, solo una fatiga profunda. Te dije que no aquí, susurró ella, sin abrir completamente la puerta. Como si su cuerpo fuera la única barrera entre él y el interior del hogar. Lo sé. Pero no puedo irme sin hablar contigo. Elena, por favor, solo 5 minutos, rogó Ricardo, apoyando una mano en el marco de la puerta, sintiendo la madera áspera bajo sus dedos. Necesito entender. Necesito explicar. Elena negó lentamente, cruzándose de brazos. Su postura era firme, una muralla construida ladrillo a ladrillo durante 8 años de ausencia. No hay nada que explicar, Ricardo. Te fuiste, Paul Vista. Eso es todo lo que hay, dijo ella, con una voz baja para no despertar a Mateo. Pero cada palabra tenía el filo de un cuchillo. Lo que vio en el parque, eso no puede volver a pasar. Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho. Es mi hijo, Elena. Lo vi. No longer a backdrop to their ¿Cómo esperas que finja que no existe? Esperaba que existiera para él hace 8 años. But as Elena walked beside Lucas, y por primera vez, sus ojos brillaron con una humedad que no era de tristeza, sino de rabia contenida. Te llevaste la posibilidad de ser su padre. Ahora eres un extraño que se parece a él. Los extraños pueden irse cuando quieren. Los padres se quedan. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esa acusación. Cometí un error.
But the war was just beginning. Pensé que el dinero arreglaría todo. Elena didn't feel like volviera podríamos recuperar el tiempo. She felt like the author. No sabía qué. She squeezed Lucas's hand. No sabía qué deliria tanto. Let's go home, she said. Tan fuerte. We have work to do. Tan sola. Lucas nodded, sola, taking a deep breath con Mateo. Of the city air. Corrigió ella. It smelled of exhaust and la espalda, of life and struggle. Y esa fuerza que ves no es un regalo. Ricardo. Yeah, he said. Es una cicatriz. They walked away from the tower of glass. Porque no tenía otra small opción. Figures against the skyline. No voy a permitir que entres en su vida para luego desaparecer. Arthur Sterling negocios te llamen de nuevo. No voy a dejar que le rompas el corazón como hiciste conmigo. He chose poverty. La frialdad de Elena no era odio. Era protección pura. Era el instinto de una leona que ha criado a su cachorro en la intemperie y ahora ve acercarse a un depredador conocido. Ricardo entendió entonces que su dinero, it was the look of someone who was waiting. No valía nada en ese umbral. But I have a feeling que importaba era la confianza. Margaret laughed, y esa la había gastado toda hacía una década. No quiero desaparecer, dijo él, con la voz quebrada. Arthur dando un paso adelante, pero deteniéndose ante la mirada advertente de ella. Quiero conocerlo. Quiero ser parte. She had carried it for sea desde lejos. Déjame demostrar que he cambiado. Today's rejection felt like a sign. El silencio en el pasillo era absoluto. It felt like a door slamming shut, lejano de un forcing her to open a window she had been too afraid to touch. Ella suspiró. When they finally reached their building, ligeramente, the climb up mostrando el peso que cargaba. Not physically, but spiritually. Every step reminded them of what they had left behind. Comenzando a cerrar la puerta lentamente. With a familiar click. Mañana, but the home inside felt different. Pero te advierto algo si alguna vez lo haces llorar. It was a bunker. Si alguna vez le das una promesa que no puedas cumplir. No habrá dinero ni poder en el mundo que te proteja de mí. La puerta se cerró suavemente, dejando a Ricardo en el pasillo. El sonido del cerrojo al caer fue definitivo. Se quedó allí, frente a la madera cerrada, con la mano aún extendida hacia el vacío. No había sido rechazado completamente, pero sabía que el camino para ganar ese espacio, ese derecho a llamarlo padre, sería mucho más difícil que construir cualquier imperio. Había conseguido un apilado sobre su escritorio, era inútil contra el cerrojo de una puerta cerrada y el dolor en los ojos de una mujer que había aprendido a caminar sin muletas. Al amanecer, tomó una decisión. Si no podía comprar el perdón, quizás podría aliviar la carga. Era lo único que sabía hacer, resolver problemas con recursos. Llamó a su asistente personal antes de que saliera el sol. Quiero que localices todas las deudas pendientes del apartamento del segundo piso en la calle Los Olivos. Ordenó, con la voz tensa. Paga el alquiler por los próximos 5 años. Arregla la calefacción. Compra ropa nueva para el niño. Pero hazlo sin que sepan que viene de mí. ¿Qué es? I was so arrogant. I thought my name was enough. Dudó un momento. I thought I could just opt out of the system. ¿Estás seguro si la señora Elena se entera? But you can't. Hazlo. You either own the game or you're colgando antes de que pudiera Elena sat down opposite him. Sin embargo, she wanted to tell him. El destino parece tener oídos en las paredes pequeñas. I own the game, Esa misma tarde, Elena recibió una llamada del casero, but the timing was wrong. Confundido y agradecido. She told him now, informándole que alguien había saldado todas sus obligaciones. It would look like a rescue mission. No hubo firma. It would look like she had been waiting for them to fall desde una cuenta corporativa enmascarada. It would validate every Elena no sintió alivio. Sintió una violación a su independencia. She needed to know Cada moneda que había ahorrado con esfuerzo. Cada noche que había cosido hasta tarde, había sido invalidada por un chasquido de dedos de él. Tomó el sobre con el comprobante que el casero le había dejado y salió a la calle. El cielo se estaba nublando, prometiendo una tormenta. Caminó hasta el hotel donde se hospedaba Ricardo, ignorando las primeras gotas de lluvia que comenzaban a caer. Cuando llegó a la recepción, no pidió subir. Exigió que bajaran a Ricardo. Cuando él apareció, con el rostro esperanzado, ella no esperó saludos. Le extendió el papel con mano firme, aunque sus ojos ardían. Dijo ella, waiting for the dust to settle. Ricardo miró el papel y luego a ella, confundido. Es solo ayuda, she said, standing up quickly. Para Mateo. It might be about the shop. No tienes que trabajar tanto ahora. Lucas nodded. ¿Y quién me devuelve las noches que no dormí? Go ahead, preguntó ella. I'm going to lie down voz temblando de indignación. Elena walked into the small hallway. ¿Quién me paga los años que aprendí a hacerlo? Sola no quiero tu dinero. Ricardo. No lo necesito para saber que puedo valerme por mí misma. No es caridad, es responsabilidad, insistió él, dando un paso hacia ella. The voice on the other end was professional, es control, replicó ella, apretando el papel en su puño. Elena whispered. ¿Crees que porque tienes billetes puedes arreglar el daño que hiciste? Pero hay cosas que no tienen precio. The condiciones of the trust have been met. Your grandfather's stipulations está presente.
Upon your 25th birthday, or upon the event of significant external pressure regarding your marital status, la lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapando el cabello de Elena, pero ella no se family. Ricardo se sintió desnudo bajo el agua, expuesto en su fracaso. Entendió entonces que su mayor obstáculo no era la distancia física, sino la brecha moral que había abierto entre ellos. Él ofrecía oro, ella pedía tiempo. Los 100 protected her from the very thing con la voz ahogada por el sonido del agua golpeando el pavimento. Solo quería, vete a casa. It means, Ms. Vance, that you are no longer just a dándole la espalda. You are the majority shareholder of Vance Global. Nosotros estaremos bien. As of this morning, como siempre lo hemos estado, Elena se alejó caminando bajo la lluvia, dejando el comprobante sobre una mesa Elena had to lean harder against Ricardo se quedó parado. The irony was so sharp su figura se difuminaba en la tormenta. The Sterlings had rejected her for being poor. Por primera vez en su vida, while she held the keys Rico no le daba poder sobre nada. Giró sobre sus talones y salió hacia el estacionamiento, subiendo a su coche con movimientos bruscos. Encendió el motor, not knowing that pero no puso las luces de inmediato. La lluvia arreciaba contra el parabrisas, distorsionando la visión de la calle. Su mente era un caos de reproches y frustración. No podía alcanzarla. No podía comprarla. No podía repararlo. Con el pecho oprimido y la vista nublada por las lágrimas que se mezclaban con la lluvia exterior, puso el coche en marcha. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire. Necesitaba huir de su propia inutilidad. Aceleró sin pensar. Encendió la radio. No quería música que distrajera el ruido de sus propios pensamientos. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza con más fuerza que los truenos que sacudían el cielo. Mi dignidad es una de ellas. Cada vez que el coche salpicaba un charco profundo, sentía que el agua helada le llegaba al alma. Aceleró sin darse cuenta. No había prisa donde llegar. Solo quería huir de la sensación de impotencia que le oprimía el pecho. El volante se sentía extraño entre sus manos, como si perteneciera a otro conductor, a otro hombre que no había aprendido a valorar lo que tenía hasta que le perdió. Los limpiaparabrisas luchaban contra el diluvio, marcando un ritmo frenético que iba compasado con los latidos de su corazón. Solo quería ayudar. But remember, para sí, apretando los dedos sobre el cuero del volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Porque no puede ver que lo hago por ellos. Un relámpago iluminó la carretera por un instante, revelando una curva cerrada que aparecía demasiado pronto. Ricardo pisó el freno, pero el coche no respondió como debería. Los neumáticos perdieron tracción sobre el pavimento mojado. El mundo se inclinó de repente. No hubo gritos, solo el sonido agudo de las llantas derrapando y el motor rugiendo en vano. The woman Margaret giró sobre su propio eje. Una danza violenta y descontrolada bajo la lluvia. Ricardo sintió como la gravedad lo empujaba contra el cinturón de seguridad. El paisaje fuera de las ventanas era un borrón de luces y sombras que giraban sin sentido. Luego, el golpe, un impacto sordo contra algo sólido, seguido de cristales estallando en mil pedazos que brillaron como diamantes bajo la luz de los farones antes de apagarse. El silencio que siguió fue más aterrador que el choque. El motor se caló, tosiendo una última bocanada de humo antes de morir. El aire dentro del coche olía a gasolina y a polvo. Ricardo intentó moverse, pero un dolor agudo en el costado le hizo jadear. Estaba boca abajo, colgado del cinturón, con la cabeza dando vueltas. They need more time to process the aunque sabía que nadie podía escucharlo en esa carretera Lucas let out a breath. Su voz sonó débil, quebrada. La lluvia seguía cayendo fuera, golpeando el metal retorcido del coche como tambores fúnebres. Ricardo cerró los ojos, intentando enfocar la vista. La sangre le corría por la frente, mezclándose con el agua que entraba por la ventana rota. No sentía miedo a la muerte, sino una tristeza profunda por la forma en que estaban terminando las cosas. Sin perdón, sin reconciliación, solo, bajo la tormenta. Sacó el teléfono del bolsillo con mano temblorosa. La pantalla estaba agrietada, pero aún funcionaba. Marcó el número de emergencia, pero la línea estaba muerta, probablemente interrumpida por la tormenta eléctrica. Dejó caer el móvil sobre el techo del habitáculo, que ahora era el suelo. Elena, susurró. Y el nombre fue lo último que salió de sus labios antes de que la conciencia comenzara a desvanecerse. La oscuridad lo envolvía poco a poco, como una manta pesada. Pensó en Mateo, en la sonrisa del niño en el parque.
Pensó en la fuerza de Elena bajo la lluvia. Se preguntó si alguien lo encontraría alguna vez. O si ese sería su final, pagando con soledad para amortiguar el dolor emocional. Las calles estaban desiertas. Solo el rugido del viento y el golpe constante de la lluvia contra el asfalto acompañaban su soledad. Iba pensando en las palabras duras que le había dicho a Ricardo, en la firmeza con la que había rechazado su dinero. Se sentía justa, pero también se sentía vacía. El orgullo era un escudo pesado. Cuando llegó a la curva cercana a las afueras, donde la luz de la ciudad comenzaba a debilitarse, vio un destello extraño entre la oscuridad. No era un farol, ni un rayo. Era un reflejo metálico, intermitente y errático. Se detuvo, entrecerrando los ojos contra el viento. A unos 50 metros, fuera del camino, había un coche volcado contra un árbol. Los restos de los cristales brillaban como estrellas caídas en el barro. El corazón de Elena dio un vuelco. No pensó en el peligro, ni en la lluvia, ni lo tarde que era. Sus pies comenzaron a correr, resbalando en el lodo, con el instinto de ayuda superando cualquier precaución. Hay alguien ahí, gritó. Su voz perdiéndose por un momento entre los truenos. Se acercó al vehículo destrozado. Era un coche de lujo, negro, con el emblema plateado apenas visible bajo el barro. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío le recorrió la espalda. ¿Conocía ese coche? Lo había visto estacionado frente al hotel hacía apenas una hora. Se acercó a la ventana rota, limpiando el agua de su rostro con la mano temblorosa. Dentro, colgado del cinturón de seguridad, estaba Ricardo. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo doloroso, y la sangre se mezclaba con la lluvia que entraba por el cristal roto. Estaba inconsciente. Ricardo, susurró ella, con la voz estrangulada. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El hombre que había destrozado su vida, el que había rechazado su amor por el éxito, estaba ahora indefenso, frágil, al borde de la muerte. La ira que había sentido en el vestíbulo del hotel luchó contra la compasión que nacía de su naturaleza. Podía darse la vuelta. Podía dejar que el destino siguiera su curso. Nadie la culparía. Él la había abandonado cuando más lo necesitaba. Pero Elena no era él. No podía cargar con esa culpa. No podía dejar que un ser humano, fuera quien fuera, muriera solo en la oscuridad. No te atrevas a dejarme sola con esto, murmuró, más para sí misma que para él. Abrió la puerta con dificultad, el metal chirriando bajo sus manos. El olor a gasolina era fuerte, peligroso. Tenía que sacarlo de ahí. Se inclinó sobre él, tocando su cuello con dedos temblorosos para buscar el pulso. La tía, débil pero constante. Un sollozo se le escapó del pecho. Ricardo, despierta. Dijo, sacudiéndolo suavemente por el hombro. Por favor, no puedes hacerme esto. Él no respondió. Solo un quejido leve salió de sus labios. Elena miró a su alrededor. No había nadie. No había teléfonos cercanos. Tenía que moverlo, o al menos asegurarse de que estuviera estable hasta que llegara ayuda. Con una fuerza que no sabía que tenía, impulsada por la adrenalina y el miedo, intentó acomodarlo mejor en el asiento para que no se ahogara con la sangre. Te odio por esto, susurró mientras limpiaba la sangre de su frente con un pañuelo empapado. Te odio por obligarme a quererte todavía lo suficiente como para salvarte. Sacó su teléfono móvil, protegiéndolo con su cuerpo de la lluvia. La señal era débil, parpadeando en la pantalla. Sí, necesito una ambulancia, dijo cuando logró conectar con emergencias, su voz temblando incontrolablemente. En la carretera vieja, cerca del roble grande, hay un accidente. Un hombre está grave. Poor favor, date prisa. Colgó y volvió a mirar a Ricardo. Se quedó allí, arrodillada en el barro, sosteniendo su mano fría entre las suyas, que también temblaba. La lluvia caía sobre ellos dos, uniendo sus destinos una vez más de la manera más trágica posible. No había palabras de amor, ni reconciliación. Solo la vida colgando de un hilo y una mujer que, a pesar de todo, se negaba a dejarlo caer. En la oscuridad recordaba el olor a antiséptico y limpio le indicó dónde estaba, pero el dolor sordo en su costado le confirmó que lo que había sucedido no fue un sueño. Giró la cabeza con esfuerzo, venciendo la rigidez de su cuello. En la esquina de la habitación, recostada en una silla incómoda de plástico, dormía Elena. Tenía la ropa aún húmeda y arrugada, envuelta en una manta del hospital que parecía demasiado pequeña para protegerla del frío. Instead, it felt like a cage. Iluminado por la luz tenue de la mañana que se filtraba por las persianas, mostraba un cansancio profundo.
Esas líneas de preocupación que el tiempo y la lucha habían grabado en su piel. Ricardo la observó en silencio, sintiendo como una emoción densa le oprimía la garganta. Ella estaba allí. Después de todo lo que él había hecho, después del rechazo, del orgullo herido y del abandono, Elena estaba allí, vigilando su sueño. Intentó moverse para alcanzar el vaso de agua en la mesa de noche, pero un gemido de dolor se le escapó. El sonido fue suficiente para despertar a Elena. Ella abrió los ojos de golpe, incorporándose con una rapidez que delataba su estado de alerta constante. Estás despierto, dijo ella, con la voz ronca por el sueño y la tensión. Se acercó a la cama. Pero con la mirada escaneando su rostro buscando signos de dolor. Respondió Ricardo, con la voz débil como un susurro. ¿Cuánto tiempo? Solo una noche. Los médicos dicen que tiene suerte. Unas costillas rotas, concusión, pero nada vital. Explicó ella, ajustando la manta sobre los hombros de él con un gesto automático, maternal, que a Ricardo le dolió más que las heridas. Él la miró, buscando las palabras adecuadas, aquellas que pudieran empezar a reparar lo irreparable. ¿Por qué estás aquí? Elena preguntó finalmente, con los ojos llenos de una vulnerabilidad que nunca había mostrado en las salas de juntas. Podrías haber dejado que la ambulancia me llevara. Podrías haber seguido caminando. Después de lo que te dije, de cómo te traté. Elena se cruzó de brazos, mirando hacia la ventana por un momento antes de volver a enfrentarlo. Porque soy así, Ricardo. No porque seas tú. Aclaró, con firmeza pero sin dureza. Si hubiera sido cualquier otra persona en esa carretera, habría hecho lo mismo. No dejo que nadie muera solo. Eso no me convierte en santa, solo en humana. Ricardo sintió como esas palabras desmontaban su última defensa. Ella no lo había salvado por amor romántico, ni por obligación marital. Lo había salvado por integridad. Por la clase de persona que ella era, una clase que él había subestimado durante años. Eres mucho más que humana, murmuró él, sintiendo las lágrimas calientes acumularse en sus ojos. Eres increíble. Estuve 8 años construyendo un imperio pensando que era algo grande. Pero anoche, en ese coche, entendí que todo ese dinero no vale nada comparado con lo que tú has construido sola. Elena bajó la mirada, sus manos jugueteando con el borde de la manta. No construía un imperio, Elena. Solo cría un hijo. Eso es el verdadero imperio. Insistió él, intentando incorporarse un poco más, ignorando el dolor. Mateo, es un niño bueno, educado, feliz. Eso es obra tuya. Yo te fallé. Te fallé a ti y le fallé a él. The Sterling Acquisition, cuidando del hombre que te destruyó la vida, me hace ver lo pequeña que es mi grandeza. Hubo silencio pesado en la habitación, solo roto por el pitido del monitor que parecía acelerarse ligeramente con las emociones de Ricardo. No lo hice por ti, repitió ella, aunque su voz sonaba menos convincente que antes. Lo hice por mí, para poder mirarme al espejo mañana. Lo sé, admitió Ricardo, dejando caer la cabeza sobre la almohada, exhausto pero con la mente más clara que en años. Y eso es lo que me hace sentir más pequeño. Tienes un corazón que yo perdí hace mucho tiempo. Gracias, Elena, no solo por salvarme la vida anoche, sino por haber mantenido viva la nuestra todo este tiempo. Elena no respondió de inmediato. Se acercó a la cabecera de la cama y, por primera vez en 8 años, su mano descansó suavemente sobre la frente de él, comprobando la temperatura. Fue un toque breve, pero cargado de una historia compartida que ya no podía ser borrada. Descansa, Ricardo. Los médicos vendrán pronto, dijo ella, retirando la mano lentamente. Cuando te recuperes, tendremos que hablar. Sobre Mateo, sobre qué significa esto. Lo que te digas, prometió él, cerrando los ojos, sintiendo como el peso de la culpa se aliviaba un poco, reemplazado por una gratitud humilde. Lo que never have to find out. Mientras Elena volvía a sentarse en la silla, observando cómo él se dormía nuevamente, supo que algo había cambiado. El accidente había roto el coche, había roído sus costillas, pero quizás, solo quizás, había roto también el muro de hielo que los separaba. No era el final del conflicto, pero era el primer respiro de habitación se sentía diferente. Había una tensión nueva, una expectativa que flotaba en el aire entre las paredes blancas. Elena estaba allí, como había estado cada día, leyendo un libro en voz baja para Mateo, quien había podido visitar a su padre por fin, bajo la estricta supervisión de su madre.
Cuando el niño se fue a jugar al pasillo con una enfermera, un hombre de traje gris entró en la habitación. Era el abogado de Ricardo, el señor Morales, un hombre de edad avanzada que había conocido a la familia antes de la ruptura. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y una expresión solemne en el rostro. Ricardo lo miró y luego miró a Elena, haciendo una señal casi imperceptible con la cabeza. Era el momento. Señor Valdés, señora Elena, saludó el abogado, colocando el maletín sobre la mesa auxiliar. Le ha indicado que es hora de tratar ciertos asuntos pendientes que no pueden esperar más. Elena frunció el ceño, cerrando el libro lentamente. Asuntos pendientes, creí que habíamos dejado claro que no quiero nada de tu dinero. Ricardo, dijo ella, mirando a su marido con advertencia en los ojos. No es dinero para comprarte. Elena, intervino Ricardo, con la voz grave pero suave. Es algo que debió llegar a ti hace 8 años. Algo que nunca tocó mis manos. El señor Morales abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa con sellos notariales. La deslizó sobre la mesa hacia Elena. Ella no la tocó de inmediato. Miró a Ricardo, buscando alguna trampa en su mirada, pero solo encontró una tristeza profunda y honesta. ¿Qué es esto? Preguntó ella, con desconfianza. Es un fondo fiduciario, explicó el abogado, ajustándose las gafas. Fue creado por el señor Valdés la semana siguiente a su partida hacia la capital. Está a nombre de usted y del menor, Mateo. Incluye acciones, propiedades y una cuenta de ahorros que ha generado intereses compuestos durante casi una década. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Tomó la carpeta con manos temblorosas y abrió la primera página. Las cifras eran astronómicas, números que no pertenecían a su realidad de costuras y turnos dobles. Sintió un mareo repentino. Elena susurró ella, levantando la vista, con los ojos llenos de lágrimas de confusión. Si tenías esto, si querías ayudarnos, ¿por qué no volviste? ¿Por qué nos dejaste luchar sola sabiendo que esto existía? Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de esa pregunta. Porque era nothing compared to the warmth of sense that they were living on borrowed time and borrowed money. No era amor, era culpa. Creí que si te enviaba dinero directamente, lo rechazarías, como hiciste en el hotel. Pensé que si lo dejaba guardado, creciendo, algún día sería suficiente para perdonarme. Pero tuve miedo de que si volvía sin haber triunfado por mí mismo, no valdría nada para ti. Fue egoísmo. Guardé esto como un seguro de vida para ustedes, mientras yo vivía como un cobarde. El silencio en la habitación era absoluto. El zumbido del aire acondicionado parecía el único sonido en el universo. Elena miró los papeles nuevamente. Ese dinero representaba la seguridad que había soñado, la educación que Mateo merecía, el fin de las noches de insomnio por las facturas. Pero también representaba el dolor de saber que él había tenido la solución en sus manos y eligió el silencio. Esto no arregla el pasado, dijo ella, con la voz firme aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. No compra los años que perdimos. Lo sé, respondió Ricardo, extendiendo una mano hacia ella pero sin llegar a tocarla. Pero es tuyo. No es calidad. Es lo que te pertenece por derecho, por el tiempo que te robé, por el esfuerzo que hiciste sola. El accidente me dio la oportunidad de decírtelo antes de que fuera demasiado tarde. Si no hubiera chocado, quizás nunca lo habría sabido. Elena cerró la carpeta lentamente. El peso del documento en sus manos era físico. Sentía la responsabilidad de lo que eso significaba para el futuro de Mateo. No era solo dinero. Era la libertad de elegir. Era la tranquilidad que nunca tuvo. No lo hago por ti, dijo ella, guardando la carpeta en su bolso con movimientos decididos. Lo acepto por Mateo. Y lo acepto porque trabajé 8 años para merecer una vida digna. Y esto es parte de esa dignidad que me fue negada. El señor Morales asintió, guardando los bolígrafos. Los trámites se acelerarán dada la situación. En unos días, los fondos estarán disponibles. Señora, cuando el abogado salió, dejando a la pareja sola nuevamente, el aire pareció volverse más ligero, pero también más complejo. Ricardo miró a Elena, viendo cómo ella se incorporaba, más alta, más segura. El accidente le había dado una vida de millonaria. Pero también le había devuelto la verdad. Gracias, dijo él, simplemente. Elena se ajustó el bolso sobre el hombro, mirándolo por última vez antes de salir a buscar a su hijo.
No me des las gracias todavía. The word struck her like a physical blow. Esto no es el final. She saw the doubt in his eyes. Es solo el comienzo de algo nuevo. It was betrayal. Y esta vez, he felt las reglas las pondré yo. And she realized salió de la habitación, dejando a Ricardo solo con el sonido del monitor y el peso que Elena había escuchado en años. Estaba sentada frente al escritorio de caoba del señor Morales, en una oficina que olía a cuero viejo y tranquilidad, muy lejos del ruido de la lavandería donde había pasado gran parte de su vida. La luz del sol entraba por los ventanales altos, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar ese momento. Firme aquí, por favor, señora Elena, indicó el abogado, señalando la línea punteada al final del documento de validación fiduciaria. Elena tomó el bolígrafo, pesaba en su mano, frío y metálico. Miró la línea donde debía poner su nombre. Durante 8 años, su firma había estado asociada a recibos de pago, deudas y permisos escolares. Ahora, esa misma firma iba a desbloquear una seguridad que ni en sus sueños más salvajes había imaginado. Sentía un nudo en el estómago, una mezcla de vértigo y alivio. No era alegría eufórica, era la sensación de que por fin podía dejar de sostener el cielo con los hombros. Una vez que firme, todo será real, preguntó ella, con la voz apenas un susurro, sin levantar la vista del papel. Totalmente real y blindado legalmente. Respondió Morales con suavidad. Nadie puede tocarlo, ni siquiera el señor Valdés, si cambiara de opinión. Es de usted y de Mateo. You need to rebuild your life without me complicating it. Your family wants you to choose. Pensó en las noches de invierno sin calefacción. I'm choosing en los zapatos remendados. I don't want you to choose en la comida contada. Lucas shouted. Pensó en Ricardo, herido en el hospital. I want you to stay. Con culpa lo que debería haber dado con amor. Pero eso ya no importaba tanto. Lo que importaba era que Mateo nunca más tendría que preguntar por qué no podían comprar algo necesario. Bajó el bolígrafo. La tinta negra fluyó sobre el blanco, trazando su nombre con firmeza. Elena Ramirez. And I need to know who I am without you. Sintió como un peso invisible se desprendía de su espalda. El sonido del papel siendo guardado en la carpeta final sonó como un cierre definitivo. Gracias. If I stay, you'll always wonder if you succeeded because of you. Sus piernas temblaban ligeramente. Because of my connections, sino por la descarga de adrenalina contenida. Salió a la calle. El aire de la ciudad era el mismo. El ruido del tráfico era el mismo. Pero todo parecía diferente. Los edificios no se veían tan altos y amenazantes. El cielo no parecía tan gris. Caminó hacia su barrio, pero esta vez no bajó la cabeza. Entró en su apartamento y lo miró con nuevos ojos. Ya no era una trampa de la que necesitaba escapar desesperadamente. Era un hogar que ahora podían mejorar por elección, no por obligación. Mateo llegó de la escuela una hora después, con el uniforme ligeramente manchado de tierra y una sonrisa cansada. Dejó la mochila en el suelo y la miró a ella, que estaba sentada en la misma mesa donde tantas veces había contado monedas. Mamá, ¿qué tienes te ves diferente? Dijo el niño, acercándose con curiosidad. Elena sonrió, y fue una sonrisa genuina, sin las arrugas de preocupación que solían acompañarla. Lo atrajo hacia sí, abrazándolo con fuerza, sintiendo el calor de su cuerpo pequeño contra el suyo. Solo estoy cansada, mi amor, pero es un buen cansancio. Respondió ella, besando su cabello. ¿Sabías que ya no tendremos que preocuparnos por el alquiler? Ni por la comida. Mateo se separó un poco, mirándola con sus ojos grandes, los mismos ojos de Ricardo, pero llenos de una inocencia que su padre había perdido. En serio, podré comprar los colores nuevos que pidió la maestra. Podrás comprar los colores, los libros, y todo lo que necesites para aprender, afirmó ella. Acariciando su mejilla. Y quizás podamos buscar un lugar con más luz. Uno donde puedas tener tu propio cuarto. El niño soltó una risa incrédula, como si le hubieran dicho que podían viajar a la luna. De verdad, sin que te preocupes, sin que me preocupe, confirmó Elena, sintiendo como las lágrimas volvían a sus ojos. Pero esta vez eran de liberación. Don't wait for me, papá. Bueno, hay una ayuda que llegó, y vamos a usarla para estar bien. Elena. Mateo no preguntó más detalles. Los niños tienen una sabiduría instintiva para aceptar la felicidad cuando llega. Se lanzó a sus brazos de nuevo. ¡Qué bien, mamá! Te lo mereces. Elena cerró los ojos sobre el hombro de su hijo. Te lo mereces. Esas palabras resonaron en su interior. Durante años había sentido que merecía el esfuerzo, el dolor, la lucha.
Elena walked to the elevator. Con la validación legal firmada y guardada en el cajón. She pressed the button and comenzaba a creer que también merecía la paz. She stepped inside. La transformación material era evidente. The door to their apartment was still closed. Pero la verdadera revolución estaba ocurriendo on the other side of it. El miedo al futuro se había disipado. As the elevator descended, the tears came freely now. Sin embargo, mientras acariciaba la espalda de Mateo, su mente viajó inevitablemente al hospital. El dinero estaba asegurado. La vida material estaba resuelta, pero el corazón era un territorio que ningún documento legal podía conquistar. Ricardo había cumplido con su deuda económica, pero la deuda emocional seguía pendiente. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el apartamento de un color dorado que antes no tenía, Elena supo que el siguiente paso sería el más difícil. Ahora que no necesitaba su dinero, tendría que acababa de firmar no era solo papel. Era la promesa de que ese sueño tranquilo no sería interrumpido por el miedo al desalojo o la falta de comida. Se ajustó el abrigo, tomó el bolso donde descansaba la carpeta legal y salió hacia la noche. No iba a dejar las cosas a medias. Había aceptado el recurso, pero necesitaba cerrar el círculo emocional con quien se lo ofrecía. El hospital estaba más tranquilo a esas horas. El pasillo de la habitación de Ricardo parecía interminable bajo las luces fluorescentes. Elena se detuvo antes de entrar, alisando su ropa. Ya no era la mujer que rogaba atención, ni la que gritaba en la lluvia. Era la madre que había protegido el futuro de su hijo y que ahora venía a establecer las reglas del juego. Entró sin llamar. Ricardo estaba despierto, mirando hacia la ventana oscura. Se giró al escuchar la puerta, y algo en su postura cambió al verla. Detectó la firmeza en su paso, la calma en su mirada. Pensé que descansarías en casa, dijo él, intentando incorporarse un poco en la cama. Descansaré cuando esté segura de que todo está claro, respondió Elena, acercándose pero sin sentarse en la silla de siempre. Se quedó de pie, manteniendo una distancia que era tanto física como simbólica. No power imbalance. Los papers, just two people who had survived. Él asintió lentamente, buscando alguna señal de gratitud en su rostro, pero solo encontró serenidad. Me alegra. Sabía que era lo mejor para Mateo. Para ti. Lo hice por Mateo, corrigió ella. Con una voz clara que no admitía réplica. Pero quiero que entiendas algo. No acepto esto como un regalo. No es un premio por tu éxito ni un perdón por tu ausencia. Ricardo bajó la mirada hacia sus manos vendadas. Lo sé, te dije que era una deuda. Es una reparación. Insistió Elena, dando un paso adelante, apoyando las manos sobre la barandilla metálica de la cama. Durante 8 años, trabajé por 2. Fui madre y padre. Fui el sustento y el consuelo. Ese dinero no es tuyo dándome algo mío. Es el reconocimiento de que mi esfuerzo tiene valor, de que mi tiempo tiene valor. Ricardo la miró a los ojos, y por primera vez, no vio a la esposa sumisa que había dejado atrás, ni a la víctima que había encontrado en el parque. Vio a una mujer completa, forjada en el fuego de la adversidad. Sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Tienes razón, admitió él, con la voz ronca. Nunca tuve la intención de ofender tu independencia. Solo quería enmendar el error de no haber estado allí cuando debí. El dinero enmienda la necesidad. Ricardo, pero no enmienda el vacío, dijo ella, suavizando ligeramente el tono, aunque sin ceder en su postura. Acepto los fondos porque garantizan el futuro de nuestro hijo, pero no quiero que creas que con esto has comprado tu lugar en su vida. El aire en la habitación se tensó. Ricardo sintió el peso de esa advertencia. Era la línea que no podía cruzar. No espero comprar nada. Respondió con sinceridad dolorosa. Solo espero tener la oportunidad de demostrar que puedo ser algo más que un proveedor lejano. Sé que el dinero no compra el tiempo perdido, pero espero que me permita estar presente ahora sin que la preocupación económica nos distraiga a todos. Elena estudió su rostro, buscando cualquier rastro de la arrogancia que lo había definido años atrás. No la encontró. Solo vio cansancio y una esperanza frágil. Entonces entendámonos bien. The conversation died relajando los hombros. El dinero es para Mateo. Para su educación. Su salud. Su bienestar. They did not see the heir. Tú tendrás que ganarte su confianza día a día. Sin cheques, sin regalos costosos. They did not know about the watchmaker's daughter, who had learned the value of every second. Si prometes y no cumples, no habrá ningún fondo legal que te proteja de mi decisión de alejarlo. Good morning, Ricardo asintió, tragando la emoción que le cerraba la garganta. Lo entiendo. No voy a fallar. No otra vez.
Mr. Elena sostuvo su mirada un momento más, dejando que la verdad de sus palabras calara hondo. Luego, suspiró. Por primera vez desde que entró, su expresión se ablandó. Descansa, Ricardo. Mañana empezarás la recuperación. Y nosotros empezaremos algo nuevo. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta sin mirarlo. Y gracias, dijo ella, casi en un susurro. No por el dinero. Por reconocer, al fin, que existíamos. Salió de la habitación antes de que pudiera responder, dejando a Ricardo solo con el eco de esas palabras. Elena caminó por el pasillo con el paso ligero. Había aceptado la riqueza, sí, pero lo más importante era que había recuperado su poder. No era la esposa millonaria por accidente. Era la arquitecta de su propia salvación. Y mientras bajaba hacia la salida del hospital, bajo la luz fría de la luna, supo que la verdadera prueba no había sido sobrevivir a la pobreza, sino mantener su integridad frente a la abundancia. El camino hacia casa se sentía más barrio de Elena, lejos del lujo excesivo que ahora le resultaba indiferente. Cada mañana, se miraba al espejo y recordaba las palabras de ella solo con presencia. Una tarde de sábado, el cielo estaba despejado y el aire olía a... But the motivation was buried deep beneath layers. Ricardo esperaba en el mismo banco del parque donde semanas atrás se había producido el encuentro que cambió todo. Llevaba jeans desgastados y una camisa simple, sin reloj de lujo, sin teléfono en el bolsillo. Solo estaba él, esperando. El nerviosismo le hacía tamborilear los dedos sobre las rodillas. Tenía más miedo que el día del accidente, porque allí no podía controlar el resultado con dinero ni con influencia. A lo lejos, vio las figuras conocidas acercándose. Elena caminaba con paso tranquilo, y Mateo iba un poco por delante, pateando una pelota de fútbol descolorida. Ricardo se puso de pie, pero no one to celebrate with. Respetó el espacio, dejando que fueran ellos quienes cerraran la distancia. Cuando llegaron frente a él, Mateo se detuvo, mirando la pelota y luego al hombre que tenía delante. Later that evening, Mateo, dijo Ricardo, con una voz suave, agachándose para no imponer su altura. Sat at her desk. Hola, respondió el niño, con una timidez que rompía el corazón de Ricardo. Esa pelota rueda bien, preguntó Ricardo, señalando el objeto con una sonrisa tentativa. Sí, pero le falta aire, contestó Mateo, levantando la vista por primera vez. ¿Te gustaría que la pateemos un poco sin prisa? Ofreció Ricardo, sin hacer ademán de tomarla, solo esperando permiso. Mateo miró a su madre, Elena, sentada en un banco cercano bajo la sombra de un árbol. Asintió levemente. Era la señal que Ricardo necesitaba. Durante la siguiente hora, no hubo conversaciones profundas sobre el pasado, ni promesas grandilocuentes. Solo hubo un padre y un hijo pasando un balón de uno a otro. Ricardo se dejó caer al suelo cuando el niño hizo una jugada buena. Riendo con genuina alegría, se ensució las rodillas, se quitó la camisa porque hacía calor, y por primera vez en su vida. El éxito se medía en risas infantiles, no en cifras bancarias. En un momento de descanso, se sentaron juntos en el césped. Mateo bebía agua de una botella plástica y miró a Ricardo con curiosidad renovada. ¿Por qué te fuiste antes?, preguntó el niño. Sin maldad, solo con la necesidad de entender el vacío que había sentido. Ricardo sintió el golpe en el pecho. A smile touched Elena's lips. Había ensayado respuestas, pero ninguna sonaba verdadera hasta ese momento. Porque tuve miedo, Mateo, confesó, con la voz grave y honesta. Pensé que ser grande significaba estar lejos, pero me equivoqué. Ser grande significa estar aquí, contigo, aunque solo sea para patear una pelota. El niño procesó la información, arrancando un poco de hierba entre sus dedos. Mi mamá dice que los errores se arreglan haciendo lo correcto ahora. Tu mamá es muy sabia. The city lights twinkled like sintiendo un orgullo inmenso por la mujer que observaba desde el banco. Quiero intentar hacerlo correcto ahora. Si tú me dejas, Mateo Lomero Largamet. It's earned. Luego, tomó la pelota y se la lanzó suavemente a Ricardo. Pásala aquí. Dijo el niño. Era un perdón pequeño, fragmentado, pero era un comienzo. Ricardo lanzó la pelota de vuelta. Then he'll know I didn't save him. Desde el banco, Elena observaba la escena con los ojos húmedos. Veía los movimientos cuidadosos de Ricardo, como medía cada palabra, como respetaba los límites del niño sin invadir su espacio. No era el magnate que había vuelto para salvarlos.
Era un hombre aprendiendo a ser padre desde cero. It's time. Humildad. The week leading up to the summit was a blur tiñendo el parque de naranja. Elena chose her attire al banco donde estaba Not Elena. The humble dress of the past. Se quedó de pie. Not the overly aggressive power sin sentarse a menos que ella lo invitara. Something elegant. Gracias por traerlo. Something that commanded respect without sin mirarla directamente. She practiced her observando a Mateo que recogía sus cosas. Gracias por venir cold enough to be taken seriously, respondió ella, warm enough to con un atisbo de sonrisa cansada. She needed to be the air they needed. Hoy fue bien, not the girl Solo they rejected. Hoy, aclaró Ricardo rápidamente. The summit, the air was crisp. Que esto es un proceso. The venue was a grand hotel ballroom, filled with the elite of the business no lo será. World. Confirmó Chandeliers cast a warm glow over the crowd. Pero hoy fue un Waiters buen día. Circulated with champagne. Llamó a Mateo y el Elena niño arrived late. Ella. Letting the buzz of the room build before Antes de irse, Mateo se stood in the shadows of the balcony. La semana que viene vengo otra vez. She saw them immediately. Arthur and Margaret Sterling stood near the center. Pero trae otra pelota. Esta ya está muy vieja. They looked older Ricardo sonrió. Y fue la sonrisa más genuina que había mostrado en 8 años. Arthur's suit was slightly less pristine. Vio cómo se alejaban. Margaret smiled, madre e hijo, caminando juntos hacia la salida del parque. And then she saw him. Ricardo se quedó solo bajo los árboles, con el pecho lleno de una emoción que no podía nombrar. He looked tired. No había conseguido todo, was the same one he had worn to the dinner months ago. La confianza de Elena era un frágil. El corazón de Mateo era un territorio que apenas comenzaba a explorar. He was listening. Pero mientras el viento movía las hojas Elena's a su alrededor, supo que había encontrado el camino correcto. No había atajos. No había fondos secretos que pudieran comprar ese momento. Solo había presencia, paciencia y el valor de quedarse cuando beside her on the balcony cleared his mientras caminaba solo de vuelta a su apartamento pequeño. Everyone is waiting for the más rico que nunca, porque llevaba consigo la embargo. Algo sutil y profundo estaba ocurriendo. Elena, el dinero que descansaba en las cuentas blindadas no se había quedado quieto. They say she's había comenzado a fluir como agua limpia hacia las grietas secas de la comunidad. Una mañana fresca, Elena caminaba por la calle principal del barrio, pero no iba hacia la lavandería donde había trabajado durante años. La lavandería había cerrado sus puertas semanas atrás. No por quiebra, sino porque había sido comprada. Elena se detuvo frente al local. Los letreros viejos habían sido retirados y en su lugar, una placa sencilla de madera anunciaba Centro de Apoyo Mateo y Elena. Ricardo la esperaba allí, vestido con ropa sencilla. People stopped talking. Escoltas and whispers rippled through the crowd. Había aprendido a llegar temprano. Is that her? A esperar. The Vance a no imponer. Elena vio acercarse y notó que llevaba el mismo abrigo de siempre. She didn't look en el codo. Aunque tenía la capacidad de comprar uno nuevo cada día. Pensé que vendrías con un arquitecto famoso. This was the culmination of months of sleepless nights, aunque sus ojos mostraban admiración. Elena sonrió. Sacando las llaves del bolso. The microphone was el mejor arquitecto es la necesidad. She looked out at the sea of faces. Esto no es un monumento. She saw Arthur Sterling. Es una herramienta. She saw Margaret's eyes widen slightly. El olor a humedad y jabón viejo había sido reemplazado por el aroma a pintura fresca y madera nueva. He didn't recognize her at first. Varias mujeres del barrio, antiguas compañeras de trabajo de Elena, estaban organizando estantes con libros y útiles escolares. Small apartment. Al verla entrar, no hubo reverencias ni halagos exagerados. Solo sonrisas cálidas de quien conoce el valor del esfuerzo compartido. Good evening, señora Elena. Los niños llegarán en una hora, dijo una de ellas, abrazándola con confianza. The room was silent. Recuerda que la comida debe ser para todos, no solo para los inscritos. Indicó Elena, ajustando un cuadro en la pared. Ricardo observaba la escena desde un rincón, sintiéndose pequeño. Él había pensado en donar millones a fundaciones con su nombre en letras grandes. Elena había tomado una parte de ese fondo y había convertido el lugar donde ella había sufrido en un lugar donde otros podrían prosperar. No había puesto su nombre en grande, lo había compartido con su hijo, enseñándole que el legado no es lo que acumulas, sino lo que compartes. Se acercó a ella mientras revisaba unas facturas de mantenimiento. Podrías haber comprado una casa más grande, murmuró él. She looked directly at Lucas again, solo con curiosidad. He had lowered his glass. Podrías haber viajado. Elena levantó la vista. This wasn't just a business announcement. Yo tengo una casa, Ricardo. I see you. Y tiene suficiente luz ahora. We will not ¿Para qué quiero más espacio si el corazón ya está lleno? Respondió ella. We will be offering them a line of credit. Este dinero es una semilla. Conditional on si la uso solo para mí, a murmur went through the crowd. Si la uso para ellos, crece. Mateo necesita ver que la riqueza no es para aislarse. Instead, he was being offered a lifeline, Ricardo asintió lentamente.
Esa lección era más valiosa que cualquier consejo de negocios que hubiera recibido en su vida. Él te está viendo, dijo Ricardo, señalando hacia la ventana. Afuera, Mateo llegaba con otros niños, riendo, sin saber que el lugar donde jugarían y estudiaría había sido posible gracias al accidente que casi cuesta la vida de su padre. Era una ironía del destino que Elena había transformado en bendición. Que me vea, dijo Elena, caminando hacia la puerta para recibir a los niños. Que vea que el dinero no cambia quién eres. Solo amplifica lo que ya eres. Y yo sigo siendo la misma mujer que cosía ropa bajo una lámpara tenue. Ricardo se quedó atrás, observando cómo ella se agachaba para saludar a un niño que llegaba con los zapatos rotos. Elena sacó un par de zapatos nuevos de una caja discreta y se los entregó sin hacer escándalo, como si fuera lo más natural del mundo. No hubo cámaras, ni prensa. Solo el acto silencioso de la generosidad. En ese momento, Ricardo entendió que el accidente no le había dado a Elena una vida de millonaria en el sentido que él entendía. Le había dado los recursos para ser exactamente quien siempre había sido, pero con las manos más libres para ayudar. Y él, que había pasado la vida acumulando poder, se daba cuenta de que por primera vez quería ser útil. No importante. ¿Puedo ayudar? Preguntó Ricardo, acercándose a una caja pesada de libros. Elena lo miró, sorprendida, y luego asintió con una sonrisa genuina. Claro, Elena said. Los libros van en la estantería de la izquierda, pero sin poner tu nombre en ellos. Sin nombre, prometió él, cargando la caja con una facilidad que contrastaba con su vida anterior de delegar todo. Mientras el centro se llenaba de ruido de niños y voces alegres, Elena sintió una paz profunda. El miedo al futuro había desaparecido. Había garantizado la educación de Mateo, pero también había plantado un jardín en el desierto donde antes solo crecía la lucha. Y mientras Ricardo colocaba los libros bajo su calma tranquila que ahora habitaba en el pecho de Elena, no había prisa en su movimiento mientras acomodaba una pequeña mesa plegable sobre el césped. Sobre ella, un pastel sencillo con 8 velas encendidas esperaba a su hijo. Ricardo llegó unos minutos después. No venía corriendo, ni con la ansiedad de quien llega tarde a una reunión. Venía caminando, con una bolsa de regalos envueltos en papel sencillo, no en bolsas de lujo. Se sentó en el extremo del banco, dejando un espacio respetuoso entre él y Elena. Ya no había muros invisibles entre ellos, solo la distancia cómoda de dos personas que han aprendido a compartir el mismo espacio sin quemarse. Mateo llegó corriendo desde los columpios, con el rostro sonrojado por la felicidad y el juego. Se detuvo frente al pastel, sus ojos brillando como espejos bajo la luz titilante de las velas. Pide un deseo, dijo Elena, con la voz suave, acariciando el hombro de su hijo. Mateo cerró los ojos con fuerza, frunciendo el ceño en concentración, y sopló las velas de un solo soplo. Los aplausos de sus padres fueron el único sonido en el parque por un instante. ¿Qué pediste? Preguntó Ricardo, con una curiosidad contenida, sabiendo que quizás no lo diría. Que sigamos así, respondió Mateo, abriendo los ojos y mirando a ambos, uno tras otro. Que mamá no esté cansada y que tú no te vayas otra vez. El silencio que siguió no fue incómodo, sino solemne. Ricardo sintió como esas palabras se clavaban en su corazón, no como un reproche, sino como un recordatorio sagrado de su propósito. Miró a Elena, buscando su aprobación para hablar, para validar esa promesa frente al niño. Ese es un deseo que puedo cumplir, dijo Ricardo, con la voz firme, tomando la mano de Mateo sobre la mesa. No voy a irme a ningún lado, Mateo. Aquí es donde estoy ahora. Elena observó la escena, sintiendo como una lágrima cálida recorría su mejilla. Era la liberación final de un peso que había llevado durante 8 años. El accidente, aquel evento terrible que casi le arrebataba a Ricardo para siempre, había sido el giro inesperado del destino que les obligó a detenerse. Sin ese choque, el dinero habría seguido siendo un muro entre ellos. Sin ese dolor, quizás nunca habrían encontrado la humildad necesaria para reconstruir lo roto. La vida nos dio un susto muy grande, dijo Elena, rompiendo el silencio, mirando a Ricardo a los ojos. Pero a veces, para arreglar algo, hay que dejar que se rompa primero. Ricardo asintió, devolviéndole la mirada con una gratitud profunda. Me dio una vida de millonaria. Sí. There was a long pause, refiriéndose al título que ahora tenía sentido de otra manera. Pero la verdadera riqueza no estaba en el fondo que firme. Estaba en aprender que podíamos estar en la misma habitación sin dolor.
En saber que Mateo puede mirar a su padre sin miedo. Ricardo se levantó lentamente y se acercó a la mesa. No intentó abrazar a Elena, pero se inclinó hacia ella en un gesto de compañerismo. El accidente me quitó el orgullo, Elena, y me dio la oportunidad de recuperar lo único que importaba, dijo él. No soy el magnate que se fue hace 8 años. Soy solo el padre que vuelve a casa. Y si me lo permites, me gustaría quedarme a cenar, no en un restaurante caro. Aquí, con ustedes. Elena sonrió, y fue una sonrisa completa, sin sombras. Cortó el primer trozo de pastel y se lo entregó a Ricardo. Quédate, Ricardo. Hay suficiente para todos. Comieron bajo la luz que se desvanecía, rodeados por el sonido suave de la ciudad que ya no les amenazaba. Mateo reía con la boca llena de chocolate, contando historias de la escuela, sin saber que su felicidad era el milagro más grande que sus padres habían logrado construir juntos. Elena miró el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Pensó en la mujer que había sido, sola frente a la estufa. Pensó en la mujer que era ahora, no porque tuviera dinero, sino porque tenía paz. El título de su vida había cambiado. Ya no era la historia de una esposa abandonada, ni la de un magnate arrepentido. Era la historia de una familia que encontró el camino de regreso a través de la tormenta. El dinero había llegado por tragedia, pero el amor se quedaba por el exilio. Y mientras la noche envolvía el parque, los tres se levantaron para caminar hacia casa, no hacia un apartamento de lujo, sino hacia un hogar que, he looked out at the city, then back at her. It bothered me when it was a secret. It bothered me when I felt powerless. But now it's just a tool. Like a hammer. It depends on who holds it. You hold it with care. So no, it doesn't bother me. As long as we hold it together. Elena felt a tear slip down her cheek. She wiped it away quickly. You have no idea how much I needed to hear that. I think I do, Lucas said, pulling her into a hug. Because I needed to say it. They stayed like that for a while, watching the city breathe below them. The rise was complete. Not just the rise of Elena Vance in the market, but the rise of their partnership. They had navigated the storm, survived the separation, and emerged stronger. The market respected Elena now, not because of her name, but because of her work. And Lucas respected her not because of her power, but because of her heart. The next morning, Elena made a decision. She called Hawthorne. I'm stepping down as CEO, she said. Ms. Vance. Hawthorne sounded shocked. The stock will plummet. No, it won't, Elena said. I'm appointing a board of directors. I'm staying as chairman. I want to focus on strategy, not operations. And I want to reopen the watch shop as a subsidiary, a training ground for engineers. That's unconventional, Hawthorne noted. It's personal, Elena said. Make it happen. She hung up and looked at Lucas. I'm coming back to the shop. Part-time. You okay with that? Lucas laughed, a sound of pure relief. I think I can manage. They left the office together, not in the black car, but walking to the subway station like everyone else. They blended into the crowd, two faces among many. But as they walked, Elena held her head high. She had conquered the world of giants, but she was returning to the world of small things. She had proven she could be the heir they needed, but more importantly, she had proven she could be the woman she wanted to be. The suspense of the secret was gone. The drama of the conflict was resolved. But the story wasn't over. It was just entering a new chapter. One written not in boardrooms or mansions, but in the quiet moments of a life built on truth. As they descended into the subway station, hand in hand, Elena knew that no matter what challenges came next, they would face them with the same resilience that had in the modest coat controlled a significant portion of the market they worked in. They smiled at each other, a private secret shared in a public space. But while their world was stabilizing, another world, one built on glass and arrogance, was beginning to crack. Miles away, in the sterile silence of the Sterling Industries executive office, the air was thick with tension. Arthur Sterling stood by the window, looking out at the same skyline Elena had just admired. But where she saw opportunity, he saw a threat. The lights of the city seemed to be mocking him, twinkling like eyes watching his failure. On his desk lay a thick report bound in blue leather. The Vance Global logo was embossed on the cover. It was the restructuring plan, the lifeline. But to Arthur, it felt like a death warrant. Margaret sat on the leather sofa in the corner of the room, her posture rigid. She held a cup of tea that had gone cold 20 minutes ago. She hadn't taken a sip. The silence between them was heavy,
laden with the unspoken acknowledgement of their diminished status. They were no longer the masters of this domain. They were tenants. "Have you read the terms?" Arthur asked, his voice low, lacking the commanding boom it once had. He didn't turn around. "I scanned them," Margaret replied, her voice tight. "They retain voting control on all major decisions. We are consultants. In our own company." Arthur turned slowly. His face looked older than it had a year ago. The lines around his mouth were deeper, etched by months of sleepless nights and the constant fear of the phone ringing with bad news. "Consultants," he repeated, the word tasting bitter. "We built this empire. My father and his father before him. And now we are advisors to a girl who fixes watches." "She is not just a girl who fixes watches, Arthur," Margaret said, though she hated admitting it. "You saw the summit. You saw the numbers. She saved us from liquidation. The banks were calling in the loans. We had nowhere else to turn. We had dignity," Arthur snapped, walking over to the desk and slamming his hand down on the report. "We had legacy. Now we have charity. Do you think the shareholders respect us now? Do you think the market sees us as leaders? They see us as survivors. There is a difference." Margaret stood up and walked over to him. She placed a hand on his arm, but he shrugged it off gently. She understood his pain. It was the pain of irrelevance. For decades, their name had opened doors. Now, it was the reason doors were closing. The decline wasn't just financial, it was existential. They were becoming ghosts in their own machine. "Lucas is happy," Margaret said softly, trying to find a silver lining. "Have you seen him? He looks alive. He stands beside her. They are a team." "Lucas is bewitched," Arthur said, pouring himself a drink from the decanter on the sideboard. His hand shook slightly. "He thinks this is a partnership. He doesn't see that he is merely the consort to the queen. He has lost his birthright, Margaret. And he smiles while it happens." "Perhaps he realized the birthright was a cage," Margaret murmured, more to herself than to him. She walked to the window and looked down at the street. Traffic moved slowly below. "We pushed him away. We pushed her away. We thought we were protecting the company. Instead, we nearly destroyed it. Maybe this is the correction we needed." Arthur took a sip of the whiskey, the burn doing little to warm the cold knot in his stomach. "Correction? Is that what you call this humiliation? I walk into the boardroom now, and I see Henderson looking at me with pity. Pity, Margaret. I would have preferred anger. Anger I could fight. Pity is final." He walked back to the desk and opened the report again. He flipped through the pages, each one detailing a change in protocol, a shift in authority, a new oversight committee. "Look at this," he said, pointing to a clause. "Quarterly audits by Vance Global representatives. They will be in our books. In our files. They will know every secret, every weakness." "They already know," Margaret said. "They know we were reckless. They know we ignored the market shifts. They know we valued status over solvency." Arthur slumped into his chair. The energy seemed to drain out of him, leaving him looking small. "I wanted to leave something for him," he whispered, his voice breaking. "For Lucas. I wanted him to have what I had. A name that meant something. A foundation that couldn't be shaken." "You gave him a name," Margaret said, coming to stand behind him. She rested her hands on his shoulders. "But you tried to give him a chain. Elena, she gave him wings. And she gave us a chance to keep the name alive, even if we don't own it entirely." Arthur covered his face with his hands. The fear was still there, lurking beneath the surface. The fear that one day, Elena would decide they were no longer useful. The fear that Vance Global would absorb them completely, and the sterling name would become a footnote in history. It was a constant anxiety, a shadow that followed him home, that sat at the dinner table, that woke him at 3 a.m. "What happens when she gets bored?" Arthur asked, his voice muffled by his hands. "What happens when she decides to sell the assets? We are at her mercy." "Then we work," Margaret said firmly. "We prove our worth. Not as owners, but as leaders. We show her that we know this business better than anyone. We earn our place." Arthur looked up at her. He saw the steel in her eyes that he had always admired. She was right. They could not retreat. They could not hide. The decline of their absolute power was inevitable, but the decline of their relevance was a choice. "You think she'll let us?" Arthur asked. "She saved the company," Margaret said. "She didn't liquidate it. She kept Lucas. She wants this to work. But she won't tolerate incompetence. Not anymore." Arthur nodded slowly. He closed the blue report. The sound of the cover shutting echoed in the quiet room. "Then we adapt. We swallow our pride.
And we work. It will be hard, Margaret warned. The staff knows. The industry knows. We will be watched. Let them watch, Arthur said, standing up again. He straightened his tie, a reflex of his old self. Let them see that, Sterling knows how to survive, even in the shadow of a Vance. He walked to the door and opened it. The office outside was dim, the staff having left hours ago. But tomorrow they would be back, and the work would begin. Not the work of expansion, but the work of preservation. The work of humility. As they left the building, the night air was cool. Arthur looked up at the Vance Global Tower glowing in the distance. It stood taller than their own building. It was a monument to the new order. He felt a pang of jealousy, sharp and acute. But he also felt a strange sense of relief. The burden of keeping the ship afloat alone was gone. He was no longer the captain steering through the storm. He was the navigator. Lucas invited us to dinner, Margaret said as they walked to their car. Sunday. At their new place. Arthur hesitated. The idea of sitting at their table in their home, as guests, it was a further step down the ladder. But he looked at Margaret, seeing the hope in her eyes. She wanted the family whole again, even if the structure had changed. Will Elena be there? Arthur asked. It's their home, Margaret said. Of course she will be. Arthur opened the car door. Then we will go. But we will not go as beggars. We will go as family. Family, Margaret repeated, testing the word. It felt different now. Less about bloodlines and more about bonds. Yes. Family. As the car drove away from the corporate tower, Arthur looked out the window one last time. The lights of the building seemed to pulse. He wondered if Elena was there, looking down at them. He wondered if she felt triumph. He hoped not. He hoped she felt only responsibility. Because if she felt triumph, she was no better than they had been. The city passed by in a blur of lights and shadows. Inside the car, the silence returned, but it was less heavy than before. They had accepted the reality. The decline of the old empire was complete. The rise of the new one had begun, and they were along for the ride. Arthur closed his eyes. He thought of Lucas. He thought of the boy he had been, before the money, before the expectations. He missed him. He hoped this new path would bring him back. Margaret, he said quietly. Yes, Arthur? Did we make a mistake? With her. At the beginning. Margaret looked out the window. The rain had started again, streaking the glass. Yes, she said simply. We did. But mistakes are only fatal if we don't learn from them. Arthur nodded. He watched the rain. Then we learn. The car turned the corner, disappearing into the flow of traffic. The Sterling name was still on the building, but the power behind it had shifted. The anxiety of the decline was still there, a low hum in the background of their lives. But it was no longer a panic. It was a motivation. They had fallen. Now they had to learn how to stand in a new world. A world where money wasn't the only currency. Where respect was earned, not inherited. And where the woman they disowned held the keys to their future. The fear remained. But so did the hope. And for now, that had to be enough. The storm had passed, but the landscape was changed forever. They would have to navigate the new terrain carefully. One step at a time. One humble decision at a walls themselves were holding their breath. Arthur Sterling sat in his office, the blue report still on his desk, but now it was accompanied by a stack of rejection letters. He had tried to find an alternative. He had tried to find a way to dilute Elena's control, to bring in another partner, to prove that the Sterlings could stand on more than one pillar. But every door he knocked on remained closed. Margaret entered the office without knocking, a habit she had never broken despite the change in their circumstances. She held a tablet in her hand, her expression grim. The meeting with Chase Bank is confirmed for tomorrow, she said, placing the tablet on the desk. But Arthur, I've spoken to their liaison. They're hesitant. Hesitant is better than no, Arthur replied, rubbing his temples. The headache had been a constant companion for weeks. We need the liquidity for the modular upgrade. If we can fund that independently, we reduce our reliance on Vance Global. We regain some leverage. Margaret sighed, walking to the window. The view was the same as always, but the perspective had shifted. They know about the debt hold, Arthur. Everyone knows. Vance Global owns the majority of our outstanding bonds. No bank will touch us without their approval. We aren't searching for a partner. We're searching for permission. Arthur stood up abruptly, pacing the room. I built this company. I expanded it. I won't be reduced to asking a former employee for permission to fix my own machines. She is not a former employee, Margaret said sharply, turning to face him.
And she is not asking for permission. She is exercising her rights as the majority stakeholder. There is a difference. Arthur stopped pacing. He looked at his wife, seeing the fatigue in her eyes that matched his own. I need to know if there's any way out. Any other investor. Any rumor of someone else looking to buy in. There are rumors, Margaret admitted, lowering her voice. The market is buzzing about the mystery heir of Vance Global. They say she's ruthless. They say she's buying up distressed assets across the city. Some say she's clearing the board for a monopoly. Arthur scoffed. Let them talk. Rumors are smoke. I need fire. I need capital. The next morning, the meeting at Chase Bank was held in a small conference room smaller than the grand halls Arthur was used to. The bankers were polite, but their eyes were guarded. They shuffled papers, avoided direct eye contact, and spoke in circles. Arthur felt the rejection building before a single word was spoken. Mr. Sterling, the lead banker, Mr. Reynolds, began, steepling his fingers. We have reviewed your proposal for the secondary line of credit. It's ambitious. It's necessary, Arthur corrected. The upgrade will increase efficiency by 30%. It's a solid investment. We don't doubt the viability of the project, Reynolds said smoothly. We doubt the collateral. Given the current debt structure with Vance Global, any new lending would be subordinate to their claims. In the event of default, they get paid first. We get nothing. We won't default, Arthur said, his voice rising slightly. We have a plan. Plans change, Reynolds countered. And markets shift. Our risk assessment team has flagged your account as high risk due to the concentration of ownership. Unless Vance Global provides a guarantee, we cannot proceed. Arthur felt the blood drain from his face. A guarantee? You want Elena Vance to guarantee our loan. We want the primary stakeholder to signal confidence, Reynolds said. Without that, our hands are tied. Arthur stood up, his chair scraping loudly against the floor. This is absurd. You're telling me I can't borrow money against my own company because another company owns too much of my debt. I'm telling you, Reynolds said, remaining seated, his voice calm and unyielding, that the market has consolidated. There is only one player with the capital to back you now. And that player is Vance Global. Arthur left the bank without saying goodbye. The city air was cold, biting through his coat. Margaret was waiting in the car. She saw his face and knew the answer before he spoke. No, Arthur said, getting into the back seat. He slammed the door, the sound echoing in the enclosed space. They want her signature. They want her blessing. Margaret nodded slowly. So there is no one else. No one, Arthur whispered, leaning back against the leather seat. He closed his eyes. The irony was suffocating. They had disowned her for being inadequate. They had cast her out for lacking the status to support their legacy. And now their legacy existed solely because she allowed it. She was the air they breathed, the ground they stood on. The girl they called a distraction was the only thing keeping them from oblivion. Where do we go now? Margaret asked softly. Arthur opened his eyes. He looked out the window at the passing city. He saw the Vance Global Tower in the distance, gleaming like a beacon. We go to them, he said. We stop fighting the current. We swim with it. Will Lucas be there? Lucas is always there, Arthur said. He's the bridge. If we want to cross this chasm, we have to walk over him. The drive to the watch shop was silent. The neighborhood was familiar, but it felt different now. Before, it was a place they avoided, a symbol of Lucas's rebellion. Now it was the command center of their salvation. The shop was modest, the sign hand-painted, the windows filled with clocks of all shapes and sizes. It was humble. It was real. Arthur stepped out of the car and looked at the building. He felt a surge of shame, hot and prickly. He was about to ask for help from the people he had tried to destroy. He adjusted his tie, a futile attempt to armor himself. Margaret touched his arm. Leave the pride at the door, Arthur. Just for today. He nodded. They walked to the door. The bell chimed as they entered. The smell of oil and would welcome them. Lucas was at the workbench, a loop in his eye, working on a delicate mechanism. Elena stood nearby, reviewing a tablet. They both looked up as the Sterlings entered. For a moment, no one spoke. The tension was palpable, a physical weight in the small room. Lucas removed the loop, standing up slowly. He didn't smile, but he didn't frown. He waited. Father. Mother, Lucas said. His voice was neutral. Lucas, Arthur replied. He looked at Elena. Ms. Vance. Mr. Sterling, Elena said. She didn't offer a hand. She didn't offer a seat. She waited for them to state their business. Arthur cleared his throat.
He felt small in this room. The power dynamic had shifted so completely it was disorienting. We had a meeting with Chase Bank today. Elena nodded slightly. I heard. They refused the loan, Arthur said, the words difficult to force out. They said they need a guarantee from Vance Global. Elena placed the tablet on the counter. She crossed her arms. And you want me to provide it? We need the capital for the upgrade, Arthur said. The modular plan Lucas suggested. It works, but we can't fund it without access to credit. Elena looked at Lucas. Did you know about this? I suspected, Lucas said. I told you they would try to find a way around. The market is tight. Elena turned her gaze back to Arthur. Why should I? You tried to cut us off. You tried to starve us. You called me a liability. Arthur flinched. The truth of her words was a physical blow. I was wrong, he said. The admission hung in the air, heavy and raw. I judged you by standards that no longer apply. I valued money over merit. I see that now. And, Elena pressed, is this just about survival? Or is it about change? It's about survival, Arthur admitted. But I want it to be about change. I don't want to lose the company. I don't want to lose my son. Elena studied him. She looked. Inside the Sterling residence, Arthur Sterling was tying his tie in front of the mirror. His reflection looked back at him, stark and unyielding. He adjusted the knot, pulling it tight until it restricted his breathing slightly. It felt appropriate. Constriction. That was what today was about. Margaret entered the room, holding his jacket. You don't have to do this, she said softly. You could claim illness. Let me represent the family. Arthur turned to face her. No. If I hide, I admit defeat. If I show up, I admit change. There is a difference. I will be there. I will sit in the seat they assign me. And I will listen. Arthur, Margaret said, stepping closer. Don't fight her. Not today. Not in front of the shareholders. If you fight, you lose. If you collaborate, you survive. I know, Arthur said, taking the jacket. He slipped his arms into the sleeves. I just hope she remembers that I built the walls she is now living in. She knows, Margaret said. But she's renovating the house. Let her. They arrived at the tower separately, a deliberate choice to maintain professional boundaries. Elena and Lucas entered through the main lobby. The security guards nodded respectfully, their badges updated with the new Vance Global logos. The elevator ride to the boardroom floor was swift. When the doors opened, the hallway was lined with assistants and junior executives. They whispered as Elena passed, their eyes wide. She didn't look at them. She walked with a steady pace, her heels clicking on the marble. Lucas walked beside her, not behind. He was her partner, not her assistant. Inside the antechamber to the boardroom, Arthur and Margaret were already waiting. Arthur stood by the window, looking out at the gray sky. Margaret sat on a bench, reviewing a tablet. When Elena and Lucas entered, Arthur turned. The air in the room shifted. The history between them, the rejection, the pain, the reconciliation, hung in the silence. Ms. Vance, Arthur said, nodding formally. Mr. Sterling, Elena replied. Ready, as I'll ever be, Arthur said. He looked at Lucas. You look well, son. You too, Dad, Lucas said. He wanted to say more, to bridge the gap, but the moment demanded protocol. The double doors to the boardroom were opened by an assistant. The board is seated, the assistant announced. Elena took a breath. This was it. The point of no return. She looked at Lucas, and he gave her a small, encouraging nod. She stepped forward. Arthur followed a step behind. Margaret followed him. They entered the room together. The boardroom was vast, the table long and polished to a mirror shine. Around it sat the shareholders, the external advisors, and the senior management. 20 pairs of eyes turned to the door. The murmur of conversation died instantly. Everyone knew the rumors. Everyone knew the Vance Global acquisition was final. But seeing her walk in, alongside the Sterlings, made it real. Elena walked to the head of the table. The seat there was empty. It had been Arthur's seat for 30 years. Today, it belonged to the majority stakeholder. She pulled out the chair and sat down. She placed her folder on the table. Lucas took the seat to her right. Arthur took the seat to her left. The symbolism was not lost on anyone. The old guard was now flanking the new power. Arthur sat down slowly. He felt the eyes of the board on him. He expected pity. He expected scorn. Instead, he saw curiosity. They were waiting to see how he would react. Would he sulk? Would he argue? He straightened his spine. He would not give them the satisfaction of seeing him break.
Elena opened her folder. "Good morning," she said. Her voice was clear, projecting to the back of the room without effort. "Thank you for being here. We have a lot of work to do." She began to speak, outlining the roadmap for the next quarter. She spoke of efficiency, of modernization, of ethical labor practices. She didn't mention the past. She didn't mention the debt. She focused on the future. As she spoke, Lucas watched his father. Arthur was listening. He wasn't taking notes aggressively, nor was he staring out the window. He was listening. Occasionally he nodded. It was a small gesture, but to Lucas, it felt like a mountain moving. Halfway through the presentation, a shareholder raised his hand. Mr. Henderson, the same man who had questioned Elena months ago. "Ms. Vance," he began, "regarding the supply chain restructuring, are we confident that the Sterling legacy suppliers can meet the new standards? Or will we need to look externally?" Elena paused. She looked at Arthur. "Mr. Sterling," she said, "this falls under your oversight. What is your assessment?" The room went silent. It was a test. She was giving him the floor. She was allowing him to lead, within her framework. Arthur looked at her, surprised. He hadn't expected to be consulted publicly. He looked at the board, then back at Elena. "The legacy suppliers are capable," Arthur said, his voice steady. "But they need investment. The modular upgrade plan will allow them to meet the new standards without being replaced. I recommend we proceed with the internal upgrade." Elena nodded. "Agreed. Mr. Sterling's team will lead the implementation." Lucas felt a surge of pride. It wasn't just about the business decision. It was about the respect. His father was being treated as an asset, not a liability. And Elena was treating him with dignity. The meeting continued for another hour. Decisions were made. Votes were cast. Every time Elena asked for input, Arthur provided it. Every time Arthur,